La Justicia Civil de Valdivia condenó a la Celulosa Arauco y Constitución por el daño ambiental en el humedal del río Cruces ocurrido en el 2004 y que provocó la muerte de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza. Esta sentencia coincide con un informe de CONAF según el cual la población de cisnes en el Santuario del río Cruces bajó un 74% entre el 2004 y el año 2012. La resolución responsabiliza a la empresa de la desaparición del luchecillo y la obliga a adoptar una serie de medidas, entre ellas hacer un estudio sobre el estado actual del humedal y crear un humedal artificial, entre otras medidas. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña en CNN Chile el directivo del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, Gilberto Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto. Bueno, en primer lugar, ¿cómo recibieron ustedes este fallo conocido hace un poco días atrás? Con una sensación de alivio grande y de que la justicia, después de muchos años de investigación, 9 años prácticamente, hizo un reconocimiento claro del desastre ambiental que provocó la empresa. Bueno, este es un fallo en primera instancia, hay que decirlo. Por Sí. lo tanto, todavía hay distintas instancias para poder, me imagino, seguir avanzando en este trámite. Sí. Nosotros esperamos que la empresa, luego de los estudios técnicos, las investigaciones, el movimiento ciudadano, las resoluciones de la Corte Suprema en el año 2011 respecto de las acciones de la empresa que favorecieron, digamos, esta situación, nosotros esperamos que la actitud de la empresa sea responsable esta vez, digamos, o sea, porque esto puede extenderlo, tal como tú dices, digamos, en el sentido de primera instancia, segunda instancia, apelaciones y más apelaciones, y seguir evitando responsabilizarse de este daño y de reparar este daño. ¿Qué le parecen las medidas que debieran adoptar entonces las empresas para poder de alguna manera reparar el daño provocado desde el año 2004? O sea, las medidas son reparativas, digamos, Claro. es bien difícil que se pueda recuperar la calidad de ese ecosistema, ¿ya? Y tal como dices, ¿El daño es irreversible? digamos, irreversible en el corto plazo. Deberían ser unas medidas muy rigurosas, de mucha protección, para que, no sé, en 50 años, 100 años, eso pudiera, digamos, efectivamente volver a la calidad original. Pero también eso es una apuesta, puede que sí, puede que no, puede que el daño sea muy profundo, ¿ya? Pero sin embargo las medidas son apropiadas, digamos, o sea, tienen sentido, ¿ya? Primero, el generar un grupo interdisciplinario que estudie la situación actual del santuario y de Río Cruces y lo compare con la situación, la investigación de los estudios previos. El generar también una laguna artificial testigo, ¿no? Que significa, digamos, generar una condición lo más original posible que pueda compararse entonces con la situación del santuario. Un centro de investigación sobre humedales, trabajo con la comunidad y otras medidas son, digamos, parte de la reparación del problema. Yo quisiera preguntarle si usted cree que de alguna manera se sienta un precedente importante que la justicia se haya hecho cargo de este tipo de temas. Sí, de todas maneras, digamos, en cierta medida aquí hay un problema bien serio, bien central, ¿eh? O sea, yo creo dos problemas serios. El primero, hay un cierto alivio y hay una cierta, digamos, expectativa favorable respecto de la justicia, en el sentido que la justicia investiga, se toma su tiempo y dicta sentencias que son rigurosas. Esto lo ha hecho ya en varios temas ambientales. Y por otro lado, esto está dando señales también, en el sentido de que las empresas, digamos, muchas empresas, deben ser efectivamente más responsables, más rigurosas, y que el sistema de gestión y evaluación de impacto ambiental, a su vez, digamos, sea perfeccionado para evitar esto, porque en esta historia de Celco, no es solamente la empresa la que incumple la resolución de calificación ambiental y todas las consideraciones que se le había hecho previamente, sino que es el sistema, la Corema y la CONAMA, que permiten y generan y que se posibilite esto, incluso... O sea, hay un problema en la institucionalidad. Exactamente. O sea, por un lado están las empresas, la responsabilidad o irresponsabilidad de las empresas, sabemos que en Chile hay empresas responsables, pero también hay muchas empresas irresponsables, y por otro lado está el sistema de fiscalización y de evaluación de impacto ambiental. Ambos son responsables de estos hechos, digamos, que no es uno, sino son varios, muchos, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente, ambas cosas deben ser abordadas, digamos. Y nosotros también esperamos que los nuevos tribunales ambientales, digamos, jueguen un papel cada vez más significativo en este tipo de situaciones.
Hablemos en específico de lo que ocurrió en este santuario Río Cruces. La CONAF indica, y lo decíamos en la introducción, que en un 74% disminuyó la población de cisnes entre el año 2004 y el 2012. Y otro dato que aporta es que eran casi 5.091 estos cisnes que había en promedio, y que finalmente un año después solo había 553 ejemplares. Yo quisiera que usted también pudiera relatarnos cuál fue el verdadero daño que ocurrió precisamente en este lugar con las descargas, precisamente en este humedal. Bueno, efectivamente esas son las cifras, ¿no? Aunque hay otras, digamos, por ejemplo, un estudio de la Universidad Austral señala que la población promedio era 5.000, que coincide con CONAF, 5.000 o más, digamos, habitantes, cisnes de cuello negro. Y que la población que queda cuando termine el estudio, el año 2005, son 160 cisnes, y constata, en el año 2005, ha aumentado un poco la población, y constata la muerte de 350 cisnes, solamente, o sea, la registra, las observa, digamos, porque obviamente el santuario y el río es bastante amplio, pero en ese momento ya logra obtener 350 cadáveres, o sea, registra 350 cadáveres. Ahora, eso es sobre los cisnes, que es lo que más impactó, digamos, a la ciudadanía por la belleza y la simbología de esta ave, ¿no? Pero entre medio están, además, todo el ecosistema, o sea, son muchos peces, son plantas, son otras aves, el conjunto de la biodiversidad la que se ve afectada. Entonces, además que eso tiene un valor turístico, el santuario tiene un valor turístico, tenía un valor paisajístico, o sea, digamos, por una empresa que es responsable, se afecta no solamente la biodiversidad o el ecosistema, sino las actividades de otras empresas que, digamos, que para las cuales eso tiene un valor económico, ¿no? Entonces, es un daño muy grande, ¿ya? Originalmente, al parecer, esta emisión, esta descarga de riles al río Cruces, todo sobre los parámetros que estaban en la resolución de calificación ambiental, involucró la muerte del luchecillo y de otras especies, que era la alimentación de los cisnes, y que implicó el envenenamiento, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa que ocurre normalmente en un ecosistema, y que lo que falla en uno afecta a otro y otro y otro, y digamos, y se produce este tremendo daño, ¿no? Usted decía, y ha sido una crítica dentro de sus respuestas anteriores a la institucionalidad, porque finalmente fue posible que esto ocurriera, y cierto, a propósito, cierto, de también la falta de fiscalización. ¿Usted cree que se ha avanzado en esa materia? Yo creo que sí se ha avanzado, lamentablemente y en forma recurrente. Muchas veces los organismos técnicos gubernamentales, la propia participación ciudadana, entregan información apropiada, específica, recomendaciones, exigencias, cuando se está estudiando un proyecto de evaluación ambiental. Sin embargo, digamos, en cierta medida, claro, tenemos una institucionalidad débil, en cierta medida, que tiene escaso tiempo para participación ciudadana, que tiene baja capacidad de fiscalización, ¿ya? Porque, como se sabe, en Chile hay muchas normas, mucha regulación, pero pocas veces existe la capacidad para fiscalizar y la aplicación de esas normativas o regulaciones. Entonces, lo que lamentablemente ocurre, sobre todo en este tipo de grandes proyectos, es que más allá de lo técnico, de las recomendaciones técnicas, la evaluación técnica, muchas veces la evaluación técnica dice, no, esto no se puede hacer, o se requieren tales condiciones para que sea un proyecto ambientalmente viable, pero viene la influencia política del intendente, del gobernador, del comité de ministros de la CONAMA, que sobre las consideraciones técnicas, sin considerar, optan, digamos, por facilitar la aprobación del proyecto. Esto ocurrió con este proyecto, digamos, el que puso la primera piedra en el año 1996 creo que fue Eduardo Frei, ¿ya? Y luego había sido rechazado el proyecto, ¿ya? 2 veces por la Corema regional, por la Corema de la 10ª región. Y en ese momento llegó este señor, tuvo la ceremonia de inauguración del proyecto, y 2 meses después se aprobó el proyecto, ¿ya? Luego, el año 2004, 2005, cuando hubo toda esta crisis y todo un movimiento y vieron la fiscalización, ¿no? Hubo una resolución que implicó que se paralizara la planta, creo que fue a principios del 2005. Se paralizó por 1 mes, ¿ya?
Pero nuevamente, por órdenes del presidente o de las autoridades políticas de ese tiempo, a pesar de todas las consideraciones técnicas, la exigencia que no se estaba cumpliendo con la normativa, que no se estaba haciendo lo necesario, se volvió a autorizar el funcionamiento de la planta, sin haberse cambiado las condiciones del manejo de los residuos, de los riles, ¿ya? Entonces, en ese contexto, obviamente, hay un problema grave, y además que en este periodo también lo hemos visto, o sea, tal como todo el mundo sabe, hemos visto esa situación, digamos, en que opera una directiva política de la más alta autoridad para implementar o rechazar un proyecto, incluso cuando tiene, digamos, ya ha sido pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso, digamos, ha sido lamentablemente característica de varios gobiernos, digamos. Yo creo que sí se ha avanzado en la institucionalidad ambiental, sin duda, como los nuevos tribunales ambientales, hay una mayor preocupación, hay mayor esfuerzo por la responsabilidad empresarial, hay normativa, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero sin duda es insuficiente. Y yo creo que este tipo de cosas, este tipo de dictámenes, sin duda ayuda muchísimo. Ya para ir ya finalizando la última pregunta, el daño provocado en ese año, hasta la fecha ha habido una recuperación de los cines de cuello negro, pero usted habla que esto es una situación que abarca mucho más que el cine de cuello negro, que es una situación sistémica del propio sistema. ¿Usted cree que se va a poder recuperar, especialmente si es que las empresas involucradas cumplen con estas medidas que han dictaminado? Bueno, una señal muy, o sea, como le dije anteriormente, un sistema es una realidad compleja, ¿ya? Tal como dice el informe de la CONAF, se ha recuperado la población, pero... Claro. Se ha recuperado, pero no ha llegado a los 5.000 y tantos ejemplares que había en el 2004, claro. Eso es una evidencia de que el ecosistema, digamos, no está funcionando como funcionaba anteriormente, ¿ya? O sea, en ese sentido, las aves y todo son sabios, digamos, buscan un lugar donde puedan sobrevivir y operar. Yo creo que lo que nosotros esperamos, lo que debe ocurrir en este momento, es que la empresa diga sí, ya, sí, es cierto, ¿ah? Tanto el dictamen como toda la historia, como toda la historia, efectivamente se cometió un error, efectivamente no hubo un error, sino una práctica empresarial inadecuada, incorrecta, ¿ya? Y nos sumamos a enfrentar y reparar este error. Eso es una señal importantísima. Ya tenemos la primera señal del tribunal, que además que no es la primera, sino antes tuvo la Corte Suprema y vienen otras historias, digamos. Entonces, en ese sentido, claro, es una cosa fundamental que la empresa, Selco, el grupo Angelini, asuma este error, ¿ya? Y haga todo, y más aún de lo que dice el tribunal, porque lo que se trata es recuperar ese ecosistema, mejorar los sistemas, digamos, de evacuación de riles, aplicar tratamiento terciario a esa evacuación, inclusive, y si eso no ocurre, digamos, el costo que tiene la implementación de una planta, el funcionamiento de una planta de ese tipo, para la ciudadanía, para la región, para el país, es mucho más alto que la operación de esa planta, ¿ya? Y eso es lo que hay que buscar lograr, digamos, que las empresas puedan existir, pero con responsabilidad ambiental y responsabilidad social también, por supuesto. Quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Gracias por su tiempo.